¿Cuánta proteína necesito consumir en un día? Esta es una pregunta que recibo frecuentemente como nutricionista. Los seres humanos necesitamos proteína para que nuestras funciones hormonales se ejecuten sin problema, para tener un sistema inmunológico fuerte, para una adecuada neurotransmisión y capacidad cognitiva, para mantener un cabello, piel y uñas saludables, para conservar o aumentar nuestra masa muscular, para transportar nutrientes claves y necesarios como el calcio y para otras múltiples funciones más. La Organización Mundial de la Salud recomienda que la población debe tener un consumo de 0,75 gramos de proteína por cada kilogramo de peso. Otras fuentes en la literatura nos hablan que debería ser al menos 1 gramo por kilogramo de peso y casi siempre esa es mi recomendación como nutricionista. Sin embargo, la cantidad de proteína que cada uno de nosotros necesita en el día va a depender de múltiples factores. Dentro de estos factores, los más importantes son: número 1, la cantidad de actividad física o ejercicio físico que realiza cada persona. Claramente, una persona que es deportista de alto rendimiento va a necesitar más proteína que una persona que no practique ningún tipo de actividad física. El factor número 2 es la edad de la persona y la etapa de la vida en la que se encuentra. El factor número 3 es el tipo de trabajo que realiza cada persona. Los trabajos en los que se necesita más esfuerzo físico, como construcción, manejo de cargas, bodegas, seguramente hace que aumente más la necesidad de proteína que aquellos trabajos donde estamos por más tiempo sentados o con menos movimiento. 4. El objetivo nutricional que tenga cada persona, es decir, si estoy buscando un aumento de masa muscular, si quiero hacer un cambio en mi composición corporal, si estoy buscando mantener un peso estable, esto genera cambios en esa necesidad o en ese requerimiento de proteína. El factor número 5 es si existe un diagnóstico de alguna patología crónica que genere desgaste proteico energético, como la diabetes, la enfermedad renal, la enfermedad oncológica, entre otras. Y un quinto factor que hace que los requerimientos de proteína cambien puede ser los procesos quirúrgicos, la recuperación postquirúrgica de cualquier tipo de intervención o, por ejemplo, la recuperación de alguna lesión osteomuscular. Como les mencioné hace unos minutos, la OMS recomienda que el consumo de proteína sea mínimo de 0,75 gramos por cada kilogramo de peso, pero en la práctica diaria como nutricionista me encuentro que en ocasiones esta recomendación puede ser muy baja. Así que normalmente lo que yo les sugiero a mis pacientes es que logren cubrir al menos 1 gramo por cada kilogramo de peso. Es decir, si yo peso 55 kilos, lo mínimo que voy a necesitar en un día de proteína son 55 gramos. Pero teniendo en cuenta que hay diferentes factores como los que ya mencioné que pueden influir en la necesidad de proteína, veamos algunas recomendaciones generales para que ustedes puedan ir teniendo presente en cuánto debería estar su ingesta proteica diaria. Si soy una persona que me encuentro en la etapa de la adultez o adulto joven, no padezco ninguna enfermedad, realizo muy poca actividad física a la semana, menos de 2 veces por semana, y quiero mantener un peso estable, mis funciones metabólicas y fisiológicas normales, la recomendación es 1 gramo de proteína por cada kilogramo de peso. Por ejemplo, si pesas 60 kilos, tu requerimiento será 60 gramos de proteína al día. En un momento les voy a explicar qué son esos 60 gramos, de dónde los obtenemos, cómo hacemos para poder consumirlos. En la segunda recomendación tenemos a personas adultas que practican ejercicio entre 1 a 3 veces por semana, involucrando actividades tanto de fuerza como de resistencia. En este caso, el requerimiento de proteína aumenta y debe estar dentro del rango de 1,1 a 1,5 gramos de proteína por cada kilogramo de peso corporal. Veamos un ejemplo. Juan es un adulto de 35 años que pesa 70 kilos y hace un mes inició con ejercicio físico. Está yendo 2 veces a la semana al gimnasio a hacer rutinas de fuerza y 1 vez a la semana está haciendo trote al aire libre por 45 minutos. Es decir, él está dedicando 3 veces a la semana a la práctica del ejercicio físico. En este caso, Juan puede moverse entre el rango de 1,1 a 1,5 gramos por kilogramo día.
Resulta que Juan decidió que va a consumir 1.3 gramos, va a estar como en la mitad de este rango. Así que él lo que tiene que hacer es multiplicar su peso corporal de 70 kilos por 1.3. Esto le da 91 gramos. Estos 91 gramos son el requerimiento de proteína que necesita Juan para un día. Y en la recomendación número 3 tenemos a personas que están realizando algún tipo de ejercicio o actividad física más de 3 veces a la semana, están buscando aumentar o mejorar su masa muscular, son deportistas de alto rendimiento o son personas que diariamente hacen algún tipo de entrenamiento físico. Para este caso, los requerimientos se ven mucho más aumentados, así que se recomienda una ingesta entre el rango de 1.5 a 2 gramos por kilogramo de proteína al día. Veamos un ejemplo. Nuevamente, Juan, el adulto de 35 años que pesa 70 kilos, decide que ya no va a hacer ejercicio 3 veces a la semana. Él ahora va a tener una rutina de 4 días en el gimnasio y un día para seguir con su práctica de trote al aire libre. De manera adicional, él se plantea un nuevo objetivo y es mejorar o aumentar su masa muscular. En este caso, él sabe que debe moverse entre el rango de 1,5 a 2 gramos por kilogramo de peso al día en su requerimiento de proteína. Él decide iniciar con 1.5 gramos, así que debe multiplicar nuevamente sus 70 kilos por 1.5. Esto le va a dar un total de 105 gramos de proteína al día. Y con esto claramente lo que observamos es que en la medida en la que yo hago cambios en mis hábitos, en mis estilos de vida, me planteo nuevos objetivos con el entrenamiento físico, con el deporte que esté practicando, hago cambios en mi trabajo, donde ahora requiero más esfuerzo físico, pues asimismo las necesidades de proteína en el día van aumentando. Y la última recomendación es tener en cuenta si hay un diagnóstico de alguna enfermedad crónica altamente desgastante, como les mencionaba, generalmente diabetes, enfermedad renal crónica, enfermedades hepáticas, enfermedades digestivas, enfermedades oncológicas. En estas patologías el requerimiento puede ir desde 1.2 hasta 1.5 gramos por kilogramo al día. Incluso en algunos casos especiales el paciente puede necesitar más de 1.5 gramos de proteína por kilogramo de peso. En el momento en el que ya tenemos claro cuánta proteína necesitamos, es decir, yo según mis actividades y lo que les acabo de mencionar, digo, listo, necesito consumir al menos 1 gramo por cada kilogramo de peso. Y si mi peso es 55, necesito 55 gramos de proteína. Pero ¿cómo los voy a obtener? Aquí en este punto es importante que ustedes conozcan cuánto más o menos es el aporte de proteína en algunos alimentos. Cuando yo digo que mi requerimiento es 55 gramos, no quiere decir que me tenga que comer 55 gramos de pechuga y ahí ya complete mi requerimiento. No, los gramos de los alimentos fuente de proteína no son los gramos que aportan de este nutriente. Yo puedo consumirme 100 gramos de pechuga, pero de esos 100 gramos, solo 20 gramos aproximadamente son de proteína efectiva que mi cuerpo va a utilizar. Entonces veamos el aporte de proteína en algunos alimentos. Para las carnes, pollos y pescados normalmente aproximamos los gramos de proteína que aportan. Entonces cada 100 gramos de estas carnes me pueden aportar aproximadamente 20 gramos de proteína. Un huevo aporta aproximadamente 7 gramos de proteína. Obviamente esto va a depender del tamaño del huevo, pero en promedio un huevo AA tiene este aporte. Una tajada de queso o una lonchita de queso aproximadamente me aportan 5 gramos de proteína. Media taza de yogur griego o una porción personal me aporta aproximadamente 10 gramos de proteína y un vaso de leche de 200 mililitros puede aportar 6 gramos. Pero recordemos que las proteínas no solo son de origen animal, también tenemos las fuentes vegetales como nueces, frutos secos, lentejas, garbanzo, frijoles, entre otros. El aporte de proteína en alimentos vegetales puede variar, sin embargo, una porción de 4 cucharas soperas en promedio nos aportan 10 gramos de proteína. Llevemos esto a la práctica.
María es una mujer adulta de 35 años que trabaja en oficina, pesa 60 kilos, realiza actividad física una vez a la semana como caminatas al aire libre y quiere mantener un peso corporal estable. Para este caso, María necesita 1 gramo de proteína por cada kilogramo de peso, es decir, 60 gramos de proteína al día. Resulta que María en el desayuno solo se come un huevo como fuente de proteína que aporta 7 gramos, en el almuerzo se come una porción como la palma de la mano de carne, o sea 20 gramos de proteína efectiva, y en la cena la fuente de proteína que casi siempre incluye es un slide o una loncha de queso que aporta aproximadamente 5 gramos de proteína. Al calcular el consumo de proteína actual que tiene María, vemos que su consumo es solo de 32 gramos. Es decir, sumamos los 7 gramos de proteína del huevo, del desayuno, los 20 gramos de la proteína de la porción de carne o pollo que come en el almuerzo y los 5 gramos de la porción de queso de la cena. Esto nos da 32 gramos. Inmediatamente lo que evidenciamos acá es que María no está llegando a su requerimiento diario, que es de 60 gramos al día. Cubre al menos el 50%, es decir, tiene un déficit de proteína. ¿Qué puede hacer María para mejorar su consumo diario de proteína? Hay 2 opciones. Una, aumentar la cantidad que está comiendo en los 3 tiempos principales de comida. Entonces, en el desayuno, en vez de un huevo, consumir 2 o 3. En el almuerzo, en vez de una porción de 100 gramos, consumir una de 200 gramos. Y en la cena colocar un poco más de queso, queso más jamón, yogur griego o alguna proteína incluso de origen vegetal. Otra opción es que si ella no quiere aumentar su consumo en tiempos principales de comida porque siente que queda muy llena, que su capacidad digestiva no le da para este aumento, puede colocar refrigerios en la media mañana y en la media tarde con alimentos que sean fuente de proteína, como bebidas lácteas, yogur griego, nueces, almendras, queso, entre otros. ¿Pero será que María estrictamente tiene que comerse 60 gramos? La respuesta es no. En nutrición manejamos algo que se llama el porcentaje de adecuación. ¿Esto qué quiere decir? Que ella se puede mover en un rango de más o menos el 10% de su requerimiento diario. Es decir, a sus 60 gramos le vamos a calcular el 10%. Esto da 6 gramos. Vamos a sumarle a los 60 el 6 para tener 66 gramos como el límite máximo y a los 60 le restamos los 6 para tener 54 gramos como el límite inferior. Es decir, María puede consumir en un día entre 54 a 66 gramos de proteína. Si se mueve en ese rango, está bien con su requerimiento. El problema es cuando coma por debajo de los 54 gramos, como veíamos en su primera ingesta. El caso de María es un caso sencillo porque su requerimiento es solo 1 gramo por kilogramo de peso. Pero cuando mi requerimiento es más alto, por ejemplo, cuando soy deportista, cuando estoy haciendo rutinas de entrenamiento físico de más de 3 días a la semana, que mi requerimiento puede subir a 1.5 gramos por kilogramo y que puedo llegar a necesitar más de 100 gramos de proteína al día, ahí es cuando puede ser un poco más difícil alcanzar este requerimiento. Y normalmente nosotras las mujeres suele ser un poco más difícil porque no estamos acostumbradas a comer cantidades grandes de proteína. En estas situaciones se puede considerar el uso de un suplemento nutricional enfocado en aporte de proteínas, es decir, en un módulo proteico, porque nos va a ayudar al menos a dar un aporte entre 20, 25 o 30 gramos en una sola toma y ahí claramente vamos a estar más cerca de nuestro requerimiento diario. Claramente el déficit de proteína a lo largo del tiempo pues puede afectar nuestra salud. Empezamos a tener problemas hormonales, de resistencia a la insulina, prediabetes, aumento excesivo de la grasa en nuestro cuerpo, pérdida de la masa muscular, fluctuaciones en el peso, mayor riesgo de caídas, de alteraciones osteomusculares, alteraciones del sistema inmune, gripas a repetición, alteraciones en nuestra capacidad cognitiva, pérdida de la concentración, incluso de la memoria.
Hasta este momento ya tenemos muy claro cómo debe ser nuestro consumo de proteína, si estamos cubriendo el total del día. Sé que también hay muchas dudas con los suplementos de proteína, cuándo tomarlos, cuándo no tomarlos, cómo elegir, cómo comprar un suplemento de proteína que sea de calidad, cuáles son las proteínas más estudiadas o que tienen más evidencia científica. Si ustedes quieren conocer de este tema, escríbanme en los comentarios y les preparo este video. Gracias por llegar hasta acá. No olviden compartir esta información, dejarme un like y nos vemos la próxima semana.